Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todos y a todas desde este canal, prestigioso canal de la Unión Nacional de Periodistas, sección Guayas, dirigido por nuestro gran amigo Richard Sellán, quien representa a este organismo aquí en la provincia del Guayas, Ecuador. Hoy nos toca tratar un tema que vincula algunos ámbitos de nuestro mundo, por decirlo así. Se refiere a las plataformas marítimas militares, haciendo referencia a aquellas que están vinculadas con las situaciones en Medio Oriente, Palestina, Mar Caribe, también en lo que está ocurriendo frente a Venezuela, en este caso Mediterráneo, me había equivocado anteriormente, disculpen, en este caso es el Caribe, el anterior era el Mediterráneo, y hacia nuestros países de Sudamérica, en la parte que corresponde al Océano Pacífico, tenemos efectivamente Galápagos y su entorno marítimo muy trascendental desde el punto de vista estratégico. Sobre eso vamos a tratar hoy día. Y agregaríamos al final un pequeño homenaje a un gran amigo, a un gran personaje, diríamos, Fernando Gutiérrez Vera. Ya lo hemos de conocer al final aquellos que no lo conocen. Bien, empezamos entonces con la siguiente diapositiva. Claro, cuando hablamos de plataformas marinas militares, quizás es un término nuevo, vale entonces conocerlo para tener una referencia más exacta sobre qué estamos hablando. Estas plataformas marinas militares evidentemente están asociadas a un componente en donde la presencia en mares, océanos y otros ámbitos marinos se da a través de los buques de guerra de superficie, fragatas, destructores, submarinos, patrulleros, botas de interceptores, también sistemas marítimos no tripulados, drones. Y hago y destaco algunos de estos porque son los que vamos a estar vinculándolos a estos ámbitos de las circunstancias críticas que se están dando en el Mediterráneo, en el Caribe y en el Pacífico. Siendo así, tengamos presente principalmente lo que son los submarinos, naves sumergibles usadas para operaciones de vigilancia, ataque y defensa sigilosa, como se denomina. También los buques de guerra de superficie, embarcaciones de combate que operan en la superficie del mar. Fragatas que van a ser mencionadas en algunas de estas circunstancias críticas que se están dando en nuestros océanos y mares, que son naves de multipropósito para defensa aérea, antisubmarino y antisuperficie. Con esto tenemos un panorama general sobre qué elementos referidos a estas situaciones de confrontaciones, guerras, que nos van a permitir tener un conocimiento más objetivo de cómo están vinculados zonas tan diferentes en diferentes partes del mundo y que nos van a demostrar que hay una unicidad, una homogeneidad de circunstancias críticas que afectan a nuestros pueblos, a nuestras soberanías y evidentemente a nuestra paz. La siguiente, por favor. Pero para esto tengamos en cuenta, aunque no va a ser motivo en este caso de un desarrollo amplio, pero tengamos presentes lo que yo denomino ciertos lineamientos estratégicos claves para el conocimiento real y la interpretación real, no solamente de los sucesos y fenómenos, sino aquellas propuestas estratégicas. A esto le denominamos lo que se denomina o se llama, equilibrio estratégico militar. Esto es, que los procesos de nuestro mundo se están dando sobre la base de que sectores, fuerzas que están confrontándose logran estabilizarse, de una forma diríamos hasta medio irónica, cuando hay cierto equilibrio militar, como un factor, no el único. También estos procesos que se dan desde el punto de vista de una posición democrática, pacífica y de otros ámbitos de los deseos de la humanidad, están vinculados a que haya una ofensiva mundial de pueblos, esto es, que los pueblos se movilicen para apoyar una propuesta
o apoyar también las acciones de muchos sectores y poblaciones. Lo hemos vivido en el caso de Europa, en donde las poblaciones de Europa se movilizaron a favor de Palestina. Tenemos otro elemento clave, el tema de la cohesión del Frente Soberano. Esto es, cualquier lucha, cualquier confrontación, si las fuerzas internas no están debidamente consolidadas, cohesionadas, y hay divisiones, hay confrontaciones internas entre el interior de las mismas fuerzas, eso es un punto muy débil. Por eso, una de las necesidades de esta estrategia es tener una cohesión de las fuerzas, la mayoría posible, al interior de en este caso, de los pueblos, cuando se enfrentan a poderes que están desbordando el límite de la paciencia, el límite también de la razón. También tenemos lo que podríamos denominar esta disputa de la hegemonía ideológica referida a la cultura, la comunicación y otros campos que inciden sobre la conciencia, el conocimiento, la mente de la gente. Y esto hay que disputarlo porque siempre hay versiones diferentes. La necesidad también de que haya una economía equilibrada de bloques y mercados. O sea, la aspiración de la humanidad, independientemente de los sistemas productivos, de la forma de desarrollo de la economía, de la cultura y de la sociedad, es importante que haya un equilibrio, hay una especie de bloques que más allá que puedan tener incluso en algunos casos de intereses diferentes, pero que se equilibren, que haya un mercado, que hayan normas que determinen claramente el comportamiento de estas necesidades e intereses. Para esto es necesaria una economía equilibrada. Evidentemente también hay esta línea de democracia de pueblos y naciones. Democracia entendida como organismos tanto nacionales e internacionales o mundiales, como el caso de las Naciones Unidas, la OMC y otros, que en donde se ejerzan realmente los intereses y las necesidades consensuadas democráticamente de los pueblos y naciones. Lo ideal sería las Naciones Unidas, pero sabemos que ahí hay conflictos, hay divisiones y a veces la democracia no funciona suficientemente bien por este poder de veto que tienen las potencias al interior del Consejo de Seguridad. Y evidentemente este humanismo cultural universal, que es una forma de decirnos de que tenemos que como cultura, como sociedades, como conocimiento y como ciencia, tiene que establecerse claramente una actitud humanista, universal, favorable a todos los pueblos del mundo y no la imposición de unos con respecto a otros. Y finalmente, lo que un poco estructura toda esta línea, impulsar siempre lo que es una paz soberana, entendida soberana en cuanto que se respete los países y los estados y los pueblos. Y tiene que ser también justa, esto es, que sea realmente favorable a las partes, que sea una suerte que ponga a los pueblos realmente en forma justa, en forma correcta, en forma equilibrada. Pues bien, hemos hecho una rápida enunciados de que deberían o cruzan muchos análisis que tendríamos que hacer, pero nos dan una pauta de algunos de los aspectos que vamos a priorizar en el análisis de hoy sobre el tema de estas plataformas marinas militares. Pues bien, la siguiente, por favor. Pues bien, empezamos aquí un poco poniendo los puntos sobre las I. Habíamos hablado de las plataformas marinas. En estos meses, por no decir años, se ha puesto muy en entredicho el tema de la libertad en alta mar, del tema de las aguas internacionales, si pueden o cómo pueden operar diferentes tipos de tránsito, de presencia, de establecimiento de la presencia humana, por decirlo así, en los océanos, en donde está considerado que son mares en donde se ejerce como parte de la propiedad, por decirlo así, de toda la humanidad, una libertad, una decisión, pero normada siempre por este ejercicio en donde se respeta los derechos de la gente, de los pueblos, de los mercados, de las naciones. Como se dice esto, deben ser libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tender cables. Esto está establecido en el artículo 87 de libertad de la alta mar en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que fue aprobada en 1982.
Con los años, algunos países también ya se incorporaron, es casi la totalidad de los países del mundo. Y esto rige entonces el rol que pueden tener acciones dentro de estos ámbitos, no solo en el tema pesca y otros, sino también incluso militares, que es un poco el punto crítico que vamos a tratar hoy día. Pero también vale decirlo, porque también en el punto E del artículo 87 está establecido claramente la libertad de pesca con sujeción a las condiciones establecidas en otra sección, teniendo en cuenta los intereses de otro Estado en su ejercicio de la libertad del alta mar. Pues bien, esto nos da una pauta súper necesaria de comprender e interpretar el rol que están ejerciendo algunos estados, algunos gobiernos, sus fuerzas militares, navales, dentro de estos espacios marítimos. Hemos dicho ya lo que es no solo el Caribe, no solo el Océano Pacífico, sino también incluso el Mediterráneo. Pues ya tenemos un primer referente en estos últimos meses, y en particular se ha dado un hecho significativo con respecto a Venezuela, en donde barcos, aviones y marines, o sea, tropas, soldados, hay un despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela. Estamos hablando no de cualquier tipo de barcos o aviones, estamos hablando de buques de guerra, caza de F-35, más de 6.000 efectivos, ahora ya subió a 10.000, de acuerdo a las últimas informaciones, que fueron puestos directamente por Estados Unidos a cuenta de la lucha contra el narcotráfico. Claro, Venezuela, que es la que da afectada en cuanto que es observada como la responsable del tema del narcotráfico, ha hecho una propuesta formal, y también muchos pueblos, en particular Colombia. Algo de esto lo vamos a ver también. Y ahí tenemos en esta imagen que está en la parte izquierda cómo está vinculado desde el punto de vista geográfico la presencia de estas naves vinculados al recorrido que pueden hacer en el mar, en el océano, y que pueden afectar enormemente la situación de los países que están en los hechos siendo agredidos e impuesto en riesgo la paz. En el caso de nuestra América, además va contra algunos acuerdos que se han dado, como el acuerdo de Tlatelolco, de décadas atrás, y otros acuerdos como América Latina y el Caribe como zona de paz, que están siendo sistemáticamente violados, definitivamente desbordados por la ambición y también por el odio que algunos estados o algunos gobiernos ejercen sobre nuestros territorios. Pues bien, la siguiente. Y vamos a ver un elemento que es clave, un poco más específico, porque en el caso de la situación del Caribe se puso un poco en una situación muy crítica a raíz de que se estableció por parte de los Estados Unidos que había ahí movilización de navíos o, digamos así, barcos, otros dijeron hasta submarinos y otros elementos en el mar transportando droga y acusando a esto al gobierno de, en este caso, Venezuela, e indirectamente e incluso a Colombia, como vamos a ver, que fueron las últimas informaciones. Pero veamos en qué consiste esta presencia de lo que llamamos las plataformas marinas militares. Solo para tener una suerte de claridad de qué estamos hablando, porque lo que se señaló que había un ataque de un submarino, un narco submarino. Bueno, respetando un poco el nivel de jocosidad que puede tener las personas, respetando también las ironías, pero ahí tenemos una fotografía en donde vemos qué es el narco submarino, que miden aproximadamente entre 10 a 20 metros de largo, y comparemos que en el submarino que también está en esos mares del Caribe, el US Newport News SSN 750 de los Estados Unidos tiene 110 metros. Empecemos a comparar los datos para ver cómo así le ponen submarino a estos que no miden más de 20 metros.
que además obviamente se usa por parte del narcotráfico para transportar hasta 10 toneladas de cocaína. Y estos vehículos de contrabando son semisumergibles y se construyen de forma clandestina para evadir evidentemente la detección. Pero hay además otro elemento característico, es que realmente no se los puede denominar submarinos, porque un submarino es en cambio el que sí está ahí efectivamente siendo parte de acciones militares, de envío de misiles contra estas pequeñísimas embarcaciones, y tenemos estos monstruos de submarinos que son de 10 metros de ancho y repetidos, 110 metros de largo, pueden hasta 6.900 toneladas que pueden sumergir, comparen con los 10 toneladas en caso de que estén los narcos submarinos transportando droga, y alcanzan velocidades que superan los 25 nudos, o sea, casi 46 kilómetros por hora. Y llevan una tripulación de hasta 143 personas. Ese es un submarino, porque estos llamados submarinos, narcosubmarinos, no pasan de 4. O sea, no están tomando el pelo al poner en la narrativa para sobredimensionar y obviamente tratar de justificar estas acciones bélicas en territorio, en mar que es absolutamente identificado como mares o aguas internacionales, donde no se puede y no se debe ejercer acciones militares. A partir incluso de ciertos factores, es determinante. Pues bien, son a este tipo de embarcaciones lo que tendríamos que llamarlo a estos submarinos narcos. Son embarcaciones semisumergibles, ni siquiera tienen el carácter de poder sumergirse como un submarino normal y corriente, como el que hemos hablado. Pero hay una particularidad sobre este famoso submarino, porque el submarino norteamericano, entre otros que están, es de la clase de Los Ángeles, que se llama, y que además son de propulsión nuclear. O sea, lo que habíamos hablado, rompe el esquema, los principios de que nuestro continente, en este caso subcontinente, América Latina y el Caribe, es un continente de paz. Y también rompe muchos tratados internacionales. E incluso hay un elemento que lo vamos a ubicar inmediatamente, sobre que siendo de carácter nuclear, se dice que no lleva armamento nuclear, pero es factible en caso de accidentes o errores de internos de estos submarinos, haya radiaciones que puedan escaparse y pongan en riesgo poblaciones, países cercanos, ribereños, y evidentemente eso es un riesgo muy grande, como todo submarino, como toda embarcación que se propulsa por energía nuclear. Y si tienen además armamento nuclear, misiles con cabezas nucleares, evidentemente el riesgo es mayor, porque si hay una decisión de asumir una directa enfrentamiento o agresión, pues pueden destruir ciudades, pueden destruir montañas, haya no minería ilegal, pueden destruir otros campos de la actividad humana en territorio. La siguiente, por favor. Y miren lo que hemos señalado, porque las últimas informaciones que agudizan la situación de esta ofensiva que se está dando contra el pueblo venezolano es la autorización que la CIA pueda operar en Venezuela a través de acciones encubiertas. Se estima que es quizás la primera vez que antes de que haga una acción encubierta, supuestamente, ya ponga sobre aviso. Obviamente es para un poco hacer una presión, porque el mismo Trump dice lo siguiente: es la decisión de ampliar la autoridad de la CIA para realizar ataques letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región. O sea, es un criterio realmente altamente criminal, porque además pone en riesgo no solo a Venezuela, porque textualmente ha dicho lo siguiente: creo que Venezuela está sintiendo presión, obvio que está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también. ¿A qué otros países se refiere en forma abierta y pública Trump?
Por supuesto, Cuba, pero también Colombia y también Ecuador, porque son los más cercanos a esta zona de potencial conflicto. Y vamos a ver algunos hechos que nos dicen que las cosas están apuntando a otro nivel. Porque uno puede decir, no, no es Venezuela, no es con nosotros. No, sí puede ser con estos países de Colombia, Ecuador y quién sabe qué otros países más. O sea, la cosa ahí se convierte en sumamente grave, porque además va acompañado con otro hecho que se dice que aquí hay una especie de articulación, incluso mundial, estratégica, para esta agresión potencial contra Venezuela de forma directa y abierta, porque al haberle dado el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, famoso personaje que lidera la oposición venezolana, pero un personaje que está pidiendo que se invada Venezuela, pidiendo que actúe Trump, que detenga a Maduro. O sea, está diciendo que fuerzas extranjeras a su propia patria y su propio pueblo vayan y ataquen Venezuela y ataquen a su propio pueblo. Y hay demasiados ejemplos de cómo lo hacen, porque en eso son un PhD de criminal. Esto es, Estados Unidos, como el caso de lo que hicieron contra Irak, contra Libia y contra otros países, contra el propio Panamá, eso fue el siglo pasado, y otros países como Granada, fue el siglo pasado, o sea, en nuestros propios países, en donde una acción, una intervención directa, militar, a través del uso o espacios marinos, generaron muerte, destrucción y obviamente cambios de régimen. Pero también hay la dignidad. Petro, el presidente de Colombia, ha puesto el dedo en la llaga. Ha mencionado muchos de estos aspectos que estamos compartiendo y ha dicho claramente que no va a conceder nada, no se va a conceder nada. Más bien va a exigir la paz. Porque dice, en una entrevista exclusiva con Univisión Noticias, el presidente colombiano calificó de crimen de guerra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que ha dejado decenas de muertos a bordo de supuestos narcolanchas y que han agudizado el conflicto entre Washington y Bogotá. O sea, han muerto. Se asumía que tenían que ser venezolanos, da cuenta que todo está derivado a que había el cartel de los soles, el cartel de Aragua y otros carteles, aunque todos sabemos que el cartel de verdad está en el norte, pero el hecho es que ese proceso que se ha dado ha derivado en lo que se estima asesinato deliberado a ciudadanos latinoamericanos. Ojo, esto ya no lo dice solo Petro, lo han asumido expertos independientes convocados por las Naciones Unidas. ¿Qué hay? Lo ponen en forma muy diplomática, la grave presunción de que han sido asesinatos. ¿Y lo han hecho a quiénes? ¿Será acaso altos militares, altos soldados de algunos de estos países, de la propia Venezuela? No, humildes pescadores. ¿Dónde lo han hecho? A barcazas. Sí, la primera que se hizo, se dijo que era un buque, dijeron. O sea, una locura. O sea, por poco decían que era un portaaviones. No, era una barcaza, una especie de lancha pequeña. Y mataron, hasta el fecha presente, han matado cerca de 25 a 26 ciudadanos latinoamericanos. Y el hecho real, confirmable, porque en el último ataque que hicieron a los famosos submarinos, que no se sabe cómo no han logrado matar a todos, porque ya vemos, son pequeñitos, un misil, un bombazo que vendría de algunos de estos armamentos especiales, no solo buques, sino, como hemos visto, fragatas y otros. Bueno, se supone que nadie quedaba vivo, ni los peces que estaban cerca de estos narcos submarinos. Pero igual han sobrevivido algunas personas. Y claro, si la tripulación máxima de estos realmente embarcaciones sumergibles llega máximo a 4 personas, se asume que murieron 2 o asesinaron 2 y 2 no fueron asesinados,
Todavía no está muy claro cómo ha sido se salvaron, porque Estados Unidos los repatrió a sus países de origen, Colombia y, sorpréndense, Ecuador. Sí, un ecuatoriano y un colombiano. Pero esta suerte de actitud, digamos, humana o benefactora de devolver a quienes fueron directamente agarrados en estos submarinos que le llaman embarcaciones semisumergibles, parece que tiene otro mensaje indirecto, porque también había dicho de que estas acciones de la CIA es para, como él mismo dijo, para un poco presionar, ampliar la autoridad, para hacer una presión no solo a Venezuela, sino a otros países. Pues ahora, si está atacando a pescadores, se decía, venezolanos en pequeñas embarcaciones, con estas mini embarcaciones, se suponía que estaban matando a venezolanos, pero ahora parece que también hay colombianos, hay ecuatorianos, entonces tienen ahora el derecho a matar, como el 007. ¿En qué sentido? Porque también, y es donde más del 85% de la transportación de droga de los dos países más altos productores de droga, estamos hablando de Colombia y de el Perú. Venezuela no tiene ni para la foto droga en sus territorios, eso está demostrado por las propias Naciones Unidas. Pero los grandes productores están en Colombia y Ecuador y Perú. Ecuador es un espacio de territorio de paso, digamos, pero significa que entonces en cualquier momento también lo van a hacer con los pescadores. Y hay antecedentes graves ocurridos en el Pacífico. La siguiente. Y vamos a ir precisando porque el gobierno del Ecuador confirmó la liberación de Andrés Fernando Tufiño, ciudadano ecuatoriano que sobrevivió al ataque militar realizado por fuerzas de los Estados Unidos contra un submarino en el Mar Caribe. O sea, realmente es inadmisible que ya ni siquiera ponen submarino narco, no, ya es submarino, es como que si Estados Unidos a través de sus propios submarinos, de sus grandes estas embarcaciones o grandes buques de guerra, están atacando a otros submarinos como que si fuese una fuerza paralela, igualito como pasa en Gaza, la quinta potencia militar del mundo atacando a guerrilleros en Gaza, que máximo tienen piedras y quizás uno que otro capacidad de lanzar una bomba. Pero, ¿contra quién? La quinta potencia mundial. Pero hacen como que se están luchando y dicen la guerra, no, eso es un genocidio, no es guerra. Y ahora sucede que están poniendo en el mismo nivel, en la misma proporcionalidad, y esto es parte del manejo del relato, los submarinos de verdad, de 140 metros de largo, de más de 120 tripulantes, contra los llamados submarinos que tienen máximo 4 tripulantes y tienen de 10 a 20 metros de largo y no entra ni una mosca y prácticamente con los 4 que deben ir más la droga que van llevando efectivamente, bueno, o sea, es absurdo. Pues bien, sobrevivió uno, dicen, y también un colombiano. Y lo más interesante de esta liberación es que existen, dice, de acuerdo a la decisión citada por Associated Press, la decisión que tomó acá en el país del Ecuador, que no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza de alguna infracción. O sea, llegan al Ecuador acusados de estas cuestiones y se supone que están absolutamente libres. Está bien, es un derecho, pero no hay una aclaración. ¿Dónde están estas personas que pueden dar fe de lo que realmente pasó? Y bueno, ahí tenemos un conjunto de aspectos que tenemos que tener presente. Porque si vamos al tema de pesca, que es un poco referente también ahora, porque son los pescadores los que están sufriendo realmente, como eso ha pasado con muchos
pescadores de la costa de Venezuela, que han dado testimonio de que han dejado incluso de ir a pescar en alta mar, porque tienen recelo que se los bajen, como se dice. Pero sucede que ya ha habido en 2024 un ejercicio multinacional, Galapex 3, o sea que hubieron otros anteriores, en donde participan embarcaciones, submarinos, grandes cruceros, lo que son las fragatas misileras y otras, pero no solo de los países cercanos, se supondría que podría ser hasta medio correcto, sino de Canadá, de Corea del Sur, de Costa Rica, de España, de Estados Unidos, de Francia, Italia, Panamá, Reino Unido, de la Unión Europea. ¿Qué hacían aquí en nuestros mares? ¿A cuenta de qué? Entre otras cosas, se dicen, ellos lo dicen, regular el uso pacífico, pero también para poder contener lo que se podría establecer como zonas de pesca en donde no pueden estar algunos pescadores e incluso de algunos países. Pero también está en riesgo una potencial ofensiva contra algunos estados o gobiernos, como el caso de Venezuela y el caso de Colombia. Y vamos a ver cómo esto tiene una dimensión mayor de la que originalmente estamos en este momento señalando. Vale para ver, aquí hay una foto un poco más clara, ahí están los famosos submarinos, los narcos submarinos. Ahí está una persona parada sobre el submarino. Eso les da una pauta de la dimensión que hemos estado hablando. O sea, eso no estamos mintiendo. Pues bien, eso los medios de comunicación internacionales, los de siempre, le dicen submarinos. Claro, ya hemos visto las comparaciones, son absurdas. La siguiente. Pues bien, vamos avanzando rápido. Hay 42 embarcaciones de la histórica misión Flotilla Global Summit. Estamos hablando del tema de Palestina ahora, porque ahí también, en aguas internacionales, fragatas misileras de Israel, que son parte de esta plataforma marina militar, atacaron a todas estas 42 embarcaciones entre el 1 y el 3 de octubre y retuvieron, poniendo una frase pequeña, 462 personas de diferentes partes del mundo. Los secuestraron realmente. E hicieron uso en forma ilegal de estos mares, que son los que se dicen aguas internacionales, yéndose contra toda normativa internacional, y ahí los atacaron, para que no puedan llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Vemos también ahí un poco el ejercicio de la violación y la ilegalidad de acciones navales en territorios que son y deben ser, como se dice, aguas internacionales, y en donde no puede haber este tipo de acciones. La siguiente. Y como hemos ido percibiendo, porque esto está asociado también al tema del Pacífico, ahí tenemos una imagen que nos pone en evidencia el hecho de que Galápagos, que está constituido con respecto a estas estructuras que se dan de zonas que corresponden a estas 200 millas en uno, 12 millas otras, que son de ámbito de ejercicio directo de soberanía y de utilización en el caso de la actividad pesquera y otras, y también de otros niveles, en donde también se han presentado situaciones críticas y que le vamos a ubicar. Por ejemplo, que entre el 2000 y el 2002 la Guardia Costera estadounidense operaba desde el puesto de operaciones avanzadas FOL, o sea, estamos hablando desde Manta, y se registró el abordaje de 5 barcos pesqueros que trasladaban ilegales, entre comillas. En el 2002 se denunciaron los primeros hundimientos con migrantes. Algunos de los casos emblemáticos son Puerto Cayo, en el 2003, que dejó 26 desaparecidos, los barcos Diego Armando, Santa María y otros, que son en total hasta el 2005 en 104 desaparecidos. ¿Quiénes participaban en estas acciones?
los norteamericanos. Una de las plataformas marinas fue la fragata estadounidense USG Longway 179, a 180 millas de la isla San Cristóbal de Galápagos. O sea, aquí hay antecedentes de este uso indebido del espacio, en este caso marino, pero que en base de acuerdos que se han dado permitían estos ejercicios. Pues bien, en el 2023, Guillermo Lasso firmó 3 acuerdos militares con Estados Unidos que fueron ratificados por Daniel Noboa, en donde se estableció un acuerdo de vigilancia, cooperación en seguridad y combate al narcotráfico, siempre el narcotráfico. Y se dio lo que se llamaba el Estatuto de las Fuerzas, que permite que fuerzas militares, sus tropas, suboficiales y también, evidentemente, toda su dinámica, incluso de civiles, tengan prácticamente condiciones diplomáticas, porque tienen todas unas autorizaciones para movilizarse para en caso de situaciones de violaciones legales, caso de ejercicio de ilegítimo en el territorio, solo pueden ser juzgados por los propios jueces norteamericanos, o sea, están fuera de los ámbitos propios jurídicos del Ecuador, entre otros aspectos. Y claro, la firma que se dio entre la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, junto al jefe del Comando Conjunto del Ecuador, para un poco concretar ese tipo de compromisos que se hicieron en torno a estas áreas marítimas, tanto aquellas de libre ejercicio, pero que en este caso hemos visto que están siendo utilizados para otros fines, en el campo vinculado a la incidencia directa no solo de estos países, sino también de la región. Y eso vamos a ver en la siguiente, porque esto está asociado, entre otros aspectos, también al hecho de contener y controlar la incidencia que va a tener o puede tener la ubicación del gran puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay en el Perú, que va a determinar una incidencia directa sobre la dinámica comercial, no solo a nivel directa del Pacífico Sur, sino del Pacífico Norte, y también con Asia, que es parte de esta propuesta que China está impulsando con otros países, y principalmente de este proceso que se está dando mundial de los BRICS, y que Chancay se responde entonces a un proceso dinámico de ampliación de mercados, pero eso a criterios de los americanos va en su contra. Entonces, la presencia en Galápagos de fuerzas armadas norteamericanas, la incidencia sobre el mar a través de estos ámbitos marinos, de plataformas marinas que hemos señalado, asociado incluso a bases militares. No olvidemos que hay bases militares en Colombia y se intenta hacer una base militar también, que en la práctica, a cuenta que solo son instalaciones militares norteamericanas, están siendo ya aperturadas para el ejercicio directo de estas famosas aeronaves y también de buques y otros que acodoran, que se llegan a estos puertos, tanto de Galápagos, sino también incluso del continente, en la parte de lo que es la propia situación de la costa ribereña del Ecuador. Pues bien, esta dimensión de lo que es la famosa, ahora ya famoso, puerto profundo, puerto de aguas profundas de Chancay, está íntimamente asociado a una especie de correlación de poderes a nivel de las áreas marítimas, del control del Pacífico Sur, pero que incide en el conjunto del Pacífico, y es parte de esta confrontación mundial entre China, Rusia y los países de lo que se denomina el sur global contra los países de Europa principalmente y Estados Unidos. Y para finalizar, tenemos algo que es sumamente importante: hacer un homenaje rápido a un gran amigo, gran compañero, Fernando Gutiérrez Vera, un revolucionario humanista por los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Destacamos algunos aspectos vinculados a su ejercicio y sus vínculos de compromisos desde el punto de vista humanista, en términos de naturaleza y también internacionalista. Nació en 1942, actualmente está con una situación de salud un poco delicada, no nos la puede acompañar en algunos eventos de homenaje, se le está haciendo a él, pero él fue el fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
en el Ecuador, que ha tenido un rol destacadísimo en casi ya son, tengo entendido, cerca de 40 años de ejercer esa acción del comité. Él es el fundador a través y también con otros destacados compañeros y compañeras desde la creación. También fue fundador, esto en 1985, también fue fundador del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, un adherente permanente, él como persona y militante de las causas justas y también evidentemente como parte del Comité Ecuatoriano de Solidaridad, del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Aquí vale hacer una precisión, cuando él fue una persona que asumió ese compromiso con los pueblos, fue más o menos en la década de los 70, vinculado principalmente al ámbito campesino, en el tema cuando hubo una dictadura militar, finales de los 70, derivó luego un proceso de constitución, realmente de una acción política que se estableció claramente con posiciones socialistas, y hay un punto de arranque de eso cuando en 1976, primero, vinculado a que había una dinámica de los trabajadores y en particular de los campesinos, en donde había la CEDOC del CLAR, que era un organismo en ese tiempo que vinculado a las organizaciones obreras, pero que tenía una clara orientación católica, con la influencia de la Iglesia, y que luego se constituyó en la CEDOCU, que se llamaba, en donde también aportamos, participamos, y esto fue en noviembre de 1979. Y vale señalar, porque esta CEDOCU, que da un poco el ámbito, el perfil político del compañero, era aquella, como dice el texto de la declaración que se dio en 1982. Hemos definido los principios que norman nuestra lucha sindical, a la que no vemos ajena de la lucha general del pueblo por la democracia y por el socialismo. O sea, una clara compromiso con el ámbito de las posiciones más avanzadas de la izquierda en nuestro país. Vale señalar también de que está también la primera oficina que tuvo el comité permanente por la defensa de los derechos humanos, que fue en 1985, fue una oficina donde yo tenía como arquitecto en ese tiempo, ejerciendo a nivel de construcción en ese tiempo, tenía una oficina en el Gran Pasaje, que es un edificio que está en el centro de Guayaquil. Y en esa oficina, en su momento, con Fernando, que tendríamos una relación muy cercana, solidaria, muy justa por los temas de los pueblos, pues bien, ahí compartí yo, de forma voluntaria, la presencia del comité. Fue la primera oficina del comité. Luego ya tuvo otras. Ahora es un organismo avanzadísimo, organizativo, y evidentemente ejerce decisiones importantes para la defensa de los derechos. Vale también señalar que, como decíamos, fue uno de los fundadores adherentes en 1980. Ahí hay una foto donde están algunos de ellos, en especial María Antuma, que era la lideresa, y algunos otros compañeros como tenemos de ahí Marco Artiaga, Anastasio Gallegos, quien les habla, Fernando Gutiérrez, Gaitán Villavicencio, entre otros. Y otro elemento en donde hemos compartido decisiones y hechos importantes, él siendo defensor del pueblo, yo estando de asesor nacional de la Defensoría del Pueblo, compartimos una dinámica que se daba a raíz de que se aprobó a través de la Asamblea Constituyente, que fue la que nombró a Fernando Gutiérrez en 2008, efectivamente se constituyó una dinámica desde la Defensoría del Pueblo única, que era vinculada al tema de los derechos de la naturaleza. Y participó efectivamente en lo que fue este llamado que hizo Evo Morales, presidente de Bolivia, en el Encuentro Mundial por la Pachamama, que era de creación de los derechos de la naturaleza. Y ahí en la foto tenemos en ese tiempo un acto que se hizo en Cochabamba, los que en ese tiempo eran parte de la dinámica de los gobiernos de izquierda en América Latina. Evo Morales, está Chávez, comandante Chávez, está también, era canciller Maduro, Nicolás Maduro, y también está el propio Fernando Gutiérrez. Y está nuestro gran héroe admirado, Tomás Borges,
de sandinista, que estaba de embajador en el Perú en ese momento. Finalmente, vale señalar, y con esto concretamos un poco el ámbito de este internacionalismo que ha tenido Fernando Gutiérrez, que siempre ha estado con lo que fue el Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En el 2023, casi a pocos días de la situación de la ofensiva genocida que inició Israel, se hizo la Marcha por Palestina contra el genocidio. Y ahí tenemos todas las organizaciones, fue un momento de gran unidad. Estaban todas las organizaciones, sin exclusión, que venían desde posiciones democráticas, de progresistas, y que fue una demostración que derivó incluso en una clara significado, como está en la foto, que eso fue también parte de esta dinámica, en donde en el concentración la bandera palestina estaba como parte de esta dinámica, fruto de la unidad y de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. Pues bien, esta es una reseña rápida de ciertos aspectos que queríamos destacar. Siendo así, agradecemos su atención y esperemos compartir esto con todos aquellos que puedan dar una amplitud de los conocimientos y comentarios que hemos hablado. Gracias.